Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar sobre qué hacer cuando los canarios abandonan los huevos o sus crías, ya que es una pregunta que muchos me estáis haciendo actualmente por redes sociales. Sin más, empezamos. Uno de los problemas más comunes que podemos encontrarnos los criadores de canarios durante la cría es cuando la pareja reproductora abandona los huevos o a sus crías, un comportamiento que afecta directamente la supervivencia de los pichones y pone en riesgo el éxito de la cría. Existen diversas razones por las cuales un canario puede abandonar el nido, y aunque entender las causas es importante, lo fundamental es saber cómo actuar cuando esto sucede. Por ello en este vídeo te voy a explicar qué hacer si tus canarios abandonan sus huevos o las crías. Uno de los momentos más críticos durante la cría de canarios es cuando la hembra abandona el nido y deja los huevos. Esto puede ser muy preocupante, ya que si los huevos no son incubados durante mucho tiempo, el desarrollo de los pichones podría verse comprometido, por lo que saber cómo actuar ante esta situación es fundamental para asegurar la viabilidad de los huevos. Lo primero que debes hacer cuando te has asegurado por completo que los canarios han abandonado la incubación es intentar mantener los huevos calientes, y para ello lo mejor es colocarlos cerca de una fuente de calor indirecta. Si tienes una incubadora a mano, lo recomendable es colocar los huevos en ella cuanto antes, ya que gracias a su temperatura constante, en torno a los 37 o 38 grados, la incubadora ofrece las condiciones ideales para que los embriones sigan desarrollándose de manera correcta sin que se vea afectado su proceso evolutivo. No obstante, si no cuentas con una incubadora en casa no te preocupes, porque hay otras opciones. Una opción que también suele funcionar es utilizar una lámpara de calor, de las que se utilizan para criar otro tipo de aves de corral. Simplemente debes tener cuidado y colocarla a una distancia prudente para que no esté demasiado cerca de los huevos y los sobrecaliente. Otra alternativa casera, en caso de no tener incubadora, es aprovechar fuentes de calor suaves y constantes, como el calor que desprenden algunos aparatos eléctricos que siempre están encendidos, por ejemplo el router de internet. Solo tenemos que colocar el nido con los huevos sobre el aparato y taparlo con un trapito muy fino para que mantengan la temperatura. Una vez que hemos conseguido mantener los huevos a la temperatura adecuada, otra opción que debemos considerar es recurrir a una nodriza si disponemos de más parejas reproductoras. Las nodrizas son canarias que pueden encargarse de incubar los huevos que no son suyos y en muchos casos lo hacen incluso mejor que la madre original. Eso sí, para que esto funcione bien, es muy importante que los huevos que tenga la nodriza estén en el mismo punto de incubación o al menos muy cerca en el tiempo, ya que esto ayudará a que todos los huevos eclosionen más o menos a la vez y a que la hembra no rechace ningún pichón por diferencia de tamaño o de desarrollo. Hasta ahora hemos visto qué hacer cuando los canarios abandonan los huevos, pero ¿qué pasa si el abandono ocurre después de la eclosión? Pues bien, vamos a ver cómo debemos actuar cuando los canarios dejan a los pichones en el nido sin alimentarlos o directamente dejan de prestarles atención, ya que si esto ocurre es fundamental actuar cuanto antes para evitar consecuencias graves en las crías. Lo primero que debemos hacer en estos casos es observar a los pichones y si notamos que no tienen alimento en el buche o que están muy débiles, no nos quedará más remedio que comenzar a alimentarlos a mano para conseguir que de esta forma sigan creciendo y desarrollándose adecuadamente. Lo ideal es contar con una papilla específica para pichones de canario, que puedes conseguir en tiendas especializadas, pero si no tienes una mano, no te preocupes, ya que puedes preparar tú mismo una papilla casera de emergencia, tal y como enseño en este vídeo, que te dejo por aquí arriba, para que le eches un vistazo si lo necesitas. Una vez tengas la papilla lista y con la temperatura correcta, puedes comenzar a alimentarlo con cuidado, con una jeringuilla pequeña o un palillo, dependiendo del tamaño de los pichones y de la consistencia de la papilla. Un dato muy importante a tener en cuenta en estos casos es la cantidad de papilla y el número de tomas, ya que en función de la edad de los pichones debemos hacerlo de una forma u otra. Si no sabes cómo alimentar a mano a un canario, te recomiendo que para evitar problemas de desarrollo, veas el vídeo que te voy a dejar en la descripción y en comentarios, en el que explicaba todos los detalles que son necesarios tener en cuenta a la hora de criar a mano pichones de canario. Por otro lado, en el caso de que los canarios abandonen a sus crías, también podemos recurrir al uso de nodrizas. No obstante, es conveniente que para evitar que la canaria rechace a sus pichones adoptivos, estos tengan más o menos los mismos días que los de la propia canaria. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ahora que ya sabes qué hacer, si tus canarios abandonan los huevos o las crías, si quieres conocer cuáles son las causas que provocan que los canarios no alimenten a sus crías o que hacen que la canaria deje de incubar los huevos, te recomiendo que le eches un vistazo a los vídeos que te dejo en la descripción y en comentarios fijados. Si te ha gustado el vídeo dale a like y suscríbete al canal para recibir nuevos vídeos cada semana. Si tienes alguna otra pregunta sobre la cría de canarios, déjamelo en comentarios y como siempre te espero en el próximo vídeo.